Víctor se despertó sin despertador. Las últimas semanas le ocurría cada vez con más frecuencia, se despertaba así, en silencio, sin inquietud, pero con la sensación de que algo no andaba bien. Y no por fuera. Por dentro. Estuvo tumbado unos minutos, escuchando los sonidos que se oían en la casa antes de que los demás se despertaran, el leve crujido de las tablas del suelo en el pasillo, el sordo zumbido del sistema de calefacción, el apenas perceptible crujido de pasos bajo la alfombra. Alguien pasó junto al dormitorio. Con cuidado. Casi inaudible. Se levantó y se vistió en silencio. Eligió una chaqueta gris, con cuello estrecho. Hoy no había reuniones, solo una reunión interna y después una conversación con Ilya, prometida hacía tiempo. Últimamente, su hijo se volvía cada vez más distante y Víctor no podía entender qué era exactamente lo que se le escapaba. En la cocina olía a café. Irina estaba sentada junto a la ventana, con la tableta en las manos, el pelo recogido en un moño, la bata cuidadosamente ajustada. No parecía cansada, ni tampoco relajada. Sus dedos hojeaban rápidamente la pantalla. No levantó la cabeza cuando él entró. «Quedaba café», dijo, sin apartar la vista de la pantalla. Él se sirvió una taza. Se sentó enfrente. Estuvieron en silencio unos segundos. Luego ella dejó la tableta. «¿Volverás a quedarte hasta tarde hoy?» «Solo si la reunión se alarga. Pero me gustaría cenar en casa. Entonces necesito saber si puedo contar contigo. La cena es hoy con invitados». «¿Con quiénes?» Artyom propuso invitar a los inversores del fondo. Aquellos con los que se discute el sindicato. Nadie me dijo nada, Víctor dio un sorbo. Artyom y yo pensamos que sería mejor discutirlo todo previamente y luego presentártelo cuando ya haya algo que ver. ¿Quiénes somos nosotros? Lo dijo sin levantar la voz, pero con una pausa. Irina lo miró por primera vez en toda la mañana. Directamente. Durante mucho tiempo. No busques segundas intenciones. Todos queremos lo mismo, que la empresa pase a nuevos formatos. Él no respondió. Simplemente se levantó y se fue al despacho. Víctor encendió el portátil y revisó la lista de tareas. Nada urgente. Todo al día. El informe del Departamento de Seguros Corporativos, el resumen de pérdidas, los detalles de las solicitudes internacionales. Todo iba según el cronograma. Todo aparentemente correcto. Pero tenía la sensación de que alguien movía los objetos a sus espaldas, no bruscamente, sin alterar el orden, sino apenas perceptiblemente, con una cortesía escrupulosa. Llamó a Galina. Ella respondió de inmediato. Por favor, prepare una impresión de todas las transacciones de los últimos 3 meses, incluyendo las aprobaciones internas. Y los accesos a la CRM. Solo los míos. Aclare a quién no mostrar. A todos. Incluso a Ilya. Especialmente a Ilya. Entendido. Colgó y miró por la ventana. El patio estaba vacío, el coche de Irina ya se había ido. Dejando la taza, cogió la chaqueta y salió. La oficina estaba tranquila. La mayoría de los empleados aún no habían llegado. A Galina le hizo un gesto, sin entrar. En el despacho de Artyom había luz. Víctor pasó de largo, ralentizando el paso. Artyom hablaba con alguien por altavoz, con voz tranquila, segura. Si conectamos a Poliña a las negociaciones, será más fácil pasar los cambios por el consejo. Ella sabe presionar los puntos débiles. Víctor se detuvo. 1 segundo. 2. Luego siguió adelante. Más tarde. Entró en su despacho y cerró la puerta. Abrió la caja fuerte y sacó una carpeta con las notas de las sesiones estratégicas del año pasado. Las hojeó. Entonces todo era diferente, los hijos respetaban, Irina ayudaba. O hacía como que ayudaba. No podía determinar en qué momento comenzó la división. La reunión comenzó a las 11. Ilya llegó el último, sin disculpas. Se sentó enfrente, con la mirada baja en el portátil. Artyom, como siempre, con un traje impecable, una ligera sonrisa y ese mismo control tonal que demostraba ante los socios externos. Tenemos una propuesta interesante, comenzó él. Un grupo de inversores está dispuesto a entrar en el proyecto con nuestra participación, siempre y cuando mostremos dinámica de reorganización. No solo digitalización, sino también cambio de procedimientos. Modelos más flexibles.
¿Se trata de reescribir el reglamento? Aclaró Víctor. No exactamente. Más bien, delegación de funciones. Poliña ya preparó un borrador de la nueva esquema. Poliña es, ¿quién aprueba ahora decisiones de este tipo? Hubo una breve pausa. No aprobamos, respondió Ilia, sin levantar la vista. Estamos probando. Dentro del departamento piloto. Sin violar las competencias. ¿Y quién autorizó la prueba? Silencio. ¿No está de acuerdo? Intervino Artyom con suavidad. Todo es discutible. Simplemente queremos mostrar que se puede hacer de otra manera. Más rápido. Más eficiente. Víctor se reclinó en el sillón. Más rápido y eficiente no es el objetivo. Es una herramienta. Y si está probando sin informar al propietario de la empresa, entonces no está probando modelos. Está probando límites. Artyom sonrió un poco más. Es importante para todos entender los límites. Estoy de acuerdo. Pero tú, Víctor, también debes entender, el tiempo cambia. Tú. Era la primera vez. No usted, ni Víctor Sergeyevich. Simplemente tú. Sin dudarlo. Cerró la reunión con firmeza. Sin resultados. Dijo solo una cosa, habrá una conversación. Pero más tarde. Con cada uno personalmente. Por la noche en casa había silencio. Irina no vino. No llamó. Él no preguntó. No escribió. Solo puso en el rincón del despacho una pequeña cámara oculta, comprada hacía un mes. La instaló él mismo. La configuró él mismo. La encendió él mismo. Se sirvió té. Se sentó en el sillón. Encendió la luz solo en el recibidor. Pausa. Media hora de silencio. Luego, un leve ruido en la escalera. La puerta se abrió con llave. Irina entró. Con cuidado. Se quitó el abrigo lentamente. Con la bolsa, fue al dormitorio. Él no fue tras ella. Simplemente apagó la luz y se quedó sentado en la oscuridad. Mañana, un nuevo día. Y él ya no creía que sería mejor. La mañana comenzó con informes. Galina ya había dejado la carpeta en el borde de la mesa, ordenada, como siempre, ni una hoja de más, todo clasificado por fecha y nivel de acceso. Ella no comentó nada. No hizo preguntas. Simplemente entró, la puso y se fue. En 20 años de trabajo conjunto, entre ellos se había formado una comprensión silenciosa, las palabras se pronunciaban solo cuando eran necesarias. Víctor hojeó la primera pestaña. Informes de los últimos 3 meses. Transferencias internas, transacciones, notas de servicio. Nada obvio. Pero la sensación de que alguien jugaba a un juego donde las reglas solo las conocía él solo se intensificaba. El informe del departamento de IT era un archivo aparte. Números. Accesos. Sellos de tiempo. A una persona común no le dirían nada. A él, le decían. Mayor actividad en la cuenta de Artyom. Acceso a contratos, a archivos, incluso a copias de seguridad de discusiones internas. Todo fuera del horario laboral. Parte los fines de semana. Parte a la 1 de la madrugada. Se reclinó en el sillón. Cerró la carpeta. Era necesario hablar con Kirill. Kirill entró sin llamar, como siempre. Más alto que Víctor, con una expresión de la que en el pasado incluso los inspectores huían. Antiguo empleado, con el que no se discutía. El servicio de seguridad, con su llegada, se transformó de una formalidad en un sistema. Se sentó enfrente, sin prisa, en silencio. ¿Viste las actividades? Preguntó Víctor. Las vi. Esto no es casualidad. Alguien está copiando grandes volúmenes. Todo apunta a un acceso interno. ¿Tienes hipótesis? Sí. Pero se necesitan confirmaciones. Empieza. Sin ruido. Kirill asintió. En silencio, sacó de la carpeta una lista, corta, de 3 líneas. A estos 3 hay que escucharlos. ¿Quieres poner escuchas? Ya las puse. Solo en las alas. Sin intervención personal. Por ahora. Víctor no se sorprendió. Kirill siempre trabajaba con anticipación. Pero esta frase, por ahora, sonó como una advertencia. Bien. ¿Algo más?
Con su permiso, empezaría a monitorear el tráfico a nivel del servidor. Secretamente. Autorizo. Solo contrólalo personalmente. Ningún informático debe verlo. Kirill se levantó. Al despedirse, dijo. No estás solo, Víctor Sergeyevich. Tenemos buena memoria. Y métodos duros. Después de la partida de Kirill, Víctor llamó a Lada. Abogada con práctica en conflictos corporativos, con cabeza fría y mente aguda. Trabajaba a distancia, pero en momentos críticos aparecía al instante. Necesitamos una auditoría legal de todos los contratos externos de los últimos 6 meses. ¿Con qué objetivo? Intentos de lavado. Cadenas ficticias. Todo lo que parezca demasiado correcto. Necesito acceso completo. Lo tendrás. Solo no des a conocer. Ni a tu hijo. Ni a tu hija. Ni a Irina. Especialmente a Irina. Entendido. Lada, si aparecen intersecciones con la familia, no filtres. Necesito todo. Y así terminaron. A la hora del almuerzo, Víctor paseó por el piso. Sin un objetivo. Simplemente para ver. Observar. Respirar el mismo ambiente. Poliña reía en la sala de reuniones. Estaba de pie junto a un rotafolio, explicando algo a 2 empleados jóvenes. En la voz, ímpetu, en los movimientos, control. Se sentía segura. Demasiado segura. Como si supiera que su posición era inquebrantable. Siguió adelante. Despacho de Ilya, puerta entreabierta. El hijo estaba sentado con auriculares, tecleando concentrado. Al ver a su padre, apagó rápidamente la pantalla. ¿Qué estás mirando? Preguntó Víctor. Modelo financiero. Comprobando estabilidad. Me lo enseñarás más tarde. Tengo preguntas. Claro, Ilya accedió demasiado rápido. A Víctor se le apretaron los dedos en la manija de la puerta, pero no dijo nada. Solo asintió y se fue. Al anochecer, regresó a casa. Irina ya estaba allí. Sentada en su sillón, con una copa de vino en la mano, el televisor con el sonido bajo, algún programa de entrevistas sin rostro. ¿Estuviste con Kirill? Preguntó ella de inmediato, sin mirar. Estuve. Es un paranoico. Cree que el mundo entero es una amenaza. A veces la paranoia ayuda. Ella sonrió. Lentamente, para sí misma. ¿Quieres decir que tenemos enemigos? Quiero decir que tenemos intereses. Y algunos, los suyos propios. Tus métodos están obsoletos, Víctor. El mundo cambió. La gente es más rápida. El dinero es más rápido. Incluso las amenazas son diferentes. ¿Aún crees en los valores? Creo en lo que sostiene el sistema. Sin eso, caos. A veces el caos es un camino. Se acercó más. Se detuvo a 2 pasos. ¿Quieres decir algo? Ella lo miró. Durante mucho tiempo. Sin miedo. Con desafío. Por ahora, no. Pero pronto. Él no respondió. Simplemente salió. En el pasillo, se detuvo. Lentamente, levantó la mirada hacia el techo. Allí, detrás del pladur, ya había micrófonos instalados. Fue al despacho. Se encerró. Encendió la grabación de la cámara que Kirill había puesto en la sala de servidores. Hacía 1 hora. Alguien entró. Tacones de mujer. Sombra. Espalda. La persona se inclinó sobre el panel. Demasiado segura. Se quedó inmóvil. Presionó pausa. A la mañana siguiente, Irina se levantó antes que él. Oyó cómo sonó su teléfono, cómo se levantó rápidamente de la cama, pasó en silencio al baño y cerró la puerta. No dio un portazo, no echó el pestillo, cerró para que no se oyeran los sonidos de agua. Víctor no se movió. Esperó. Cuando la puerta se abrió de nuevo, ella ya estaba vestida, un traje de pantalón negro, el pelo recogido, maquillaje discreto. No un aspecto de estar en casa. Él no preguntó a dónde iba. Por la noche no estaré, dijo ella, abrochándose los pendientes. Poliña tiene una reunión con clientes, voy con ella. Hay que controlar la presentación. Pero ya no te ocupas de clientes directamente. A veces hay que hacerlo. Para ti es importante que todo parezca impecable.
Ella no lo miraba. Él tampoco miraba. Hablaban como vecinos en el ascensor. Él sabía que era mentira. Ella sabía que él lo sabía. Cuando sonó la puerta de entrada, se sentó en el borde de la cama. Pasó la mano por la rodilla. Pensó si no debía derrumbarlo todo hoy. Luego exhaló. No. Demasiado pronto. Mientras ella piensa que controla, él gana tiempo. En la reunión matutina, Artyom hablaba con seguridad, los gestos precisos, la voz impostada. Presentaba un nuevo bloque de estrategia de inversión, citando análisis supuestamente coordinados con estructuras independientes. Nadie aclaró cuáles exactamente. Poliña estaba sentada al lado. Al principio callada, luego se unió, comentaba con seguridad, insertaba cifras. En el último mes, claramente había ganado peso en la jerarquía, y eso enfadaba a Víctor. No porque mostrara actividad, sino porque todo eso sucedía no en la lógica que él había construido durante años. Todo era demasiado coordinado. Demasiado sincronizado. Hemos preparado un prototipo de contrato con el nuevo fondo, dijo ella hacia el final. Me gustaría discutir los detalles contigo personalmente. De acuerdo. Hoy a las 16. Tengo una hora entre negociaciones. Perfecto. En la sala de reuniones norte. Señaló que eligió una sala no la suya, no la de él, una ajena. Donde es difícil establecer control. Después de la reunión, se acercó a Galina. ¿Viste este contrato? Solo extractos. No había texto principal. Pregunta a Lada con quien de sus abogados hubo contacto. Ya pregunté. Las conexiones no oficiales. Ni una reunión, ni un correo por los canales. Subraya todo. Incluso lo insignificante. Especialmente lo insignificante. Al mediodía, llamó a Kirill. Necesito una cámara en la sala de reuniones norte. Ya está puesta. La puse el miércoles pasado. Entonces vigila. Hoy a las 16. Entendido. ¿Solo estarán ellos? Sí. Pero mejor que alguien de los tuyos esté cerca. No intervención, solo observación. Bien. Víctor colgó y siguió por el pasillo. Pasando por contabilidad, el departamento de clientes, la ventana tras la que fumaban empleados. Todo como siempre. Ningún conflicto abierto. Ningún fallo evidente. Pero en esa uniformidad había falsedad, como si bajo el linóleo se escondieran huecos. Se detuvo delante del cristal, miraba cómo Artyom hablaba con Poliña en el pasillo. Ella reía. Él se inclinó ligeramente hacia ella. Su gesto no era amoroso, pero sí cercano. Familiar. Y él sabía que tales gestos no existen sin fundamento. A las 16:03, abrió el portátil y encendió la transmisión de la cámara. La imagen, blanco y negro, pero clara. Poliña ya estaba en la sala de reuniones. Artyom entró un minuto después, con una tableta en la mano. ¿Él accedió? Preguntó ella de inmediato. Casi. Queda convencer al padre. O al menos distraerlo. Si ahora empujamos el fondo, los demás seguirán. ¿Sospecha? Creo que todavía no. Pero está cerca. Ayer revisó contratos. Kirill está buscando algo. ¿Estamos listos para acelerar? Aún es pronto. Hay que esperar cuando Irina tome la iniciativa. Si ella propone transferir parte de las funciones, será natural. ¿Y Ilya? Por ahora neutral. Tiene miedo, pero calla. Se le puede presionar. Poliña sonrió. Puso las piernas en la silla de al lado. Entonces hay que empezar. Me encargaré de la prensa. Tenemos 2 periodistas a los que se puede filtrar un tema sobre el conflicto de generaciones. Solo con cuidado. Él no es tonto. Hay que presentarle una imagen en la que él mismo quiera creer. Víctor apagó la transmisión. Cerró el portátil. Se sentó en silencio. Sentía como la irritación subía, pero no se permitió movimientos bruscos. Ellos juegan. Entonces él también debe jugar. Con frialdad. Con metodicidad. Llamó a Lada. Necesitamos una lista de todas las publicaciones del último mes en las que se mencionaba la empresa. Atención especial a aquellas donde se habla de cambio de vector, nuevo enfoque, etc. Ya estoy recopilando.
Hay 3 artículos con estilo idéntico. El autor es un freelance, relacionado con la agencia de relaciones públicas donde trabaja la hija de Irina. Perfecto. Guarda todo. Incluso lo insignificante. Especialmente lo insignificante. Se levantó. Fue a la ventana. El patio estaba vacío. Un coche negro que había visto 3 veces la última semana estaba bajo la valla. El mismo número. Lo memorizó. Mañana dará la orden a Kirill que lo compruebe. Por ahora, observar. Se giró hacia la pared donde colgaba un viejo mapa de la empresa, años de expansión, sucursales, fusiones. Todas las líneas, claras. Transparentes. Construidas. Y ahora todo se volvió turbio. Pero él aún estaba allí. Y no tenía intención de retroceder. Víctor llegó a casa cerca de las 9. La tarde era lánguida, el aire en casa pesado, como si alguien lo hubiera calentado por dentro. La luz en el dormitorio estaba encendida, pero las puertas bien cerradas. Él no entró. Se descalzó, colgó el abrigo y fue al despacho. Allí olía a papel, como siempre. Cerró la puerta tras él, se sentó a la mesa. Encendió la lámpara. En la mesa había una carpeta. Las impresiones de ayer del Hada, hoy con anotaciones. 3 contratos con estructuras externas, firmados por poder emitido con la firma de Irina. Firmas auténticas, plazos acordados, pero en ninguna parte estaba su visado. En uno de los contratos figuraba una empresa cuyo beneficiario reconoció, una firma a nombre de la prima hermana de Irina, que figuraba como experta en marketing en alguna agencia regional. Hojeó varias páginas más. Firmas de Poliña. Un segundo poder, de Artyom. Ambos documentos fechados a principios de mes. Esa semana, cuando él estaba en negociaciones en otra región. Todo tramitado limpio. Sin rastros. Se levantó y fue a la ventana. En el patio, silencio. El coche de Artyom, que estaba ayer bajo la valla, desapareció. Pero Víctor estaba seguro, reaparecerá. Por la mañana, llegó a la oficina antes que nadie. Ordenó a Galina no venir hasta las 9. Kirill esperaba en la entrada, sin seguridad, sin extras. Tenía una tableta en las manos y se la entregó en silencio. Grabación de la sala de servidores. Ayer. 18:49. Víctor presionó reproducir. En la pantalla, una sombra, luego una cara. Irina. Entra tranquilamente, abre un cajón en la pared. Saca una tarjeta. Se acerca a la consola, la desliza. Aparece un indicador verde. Marca una combinación. Saca una memoria USB. La conecta. 10 minutos de grabaciones. Luego, se va. Dijiste que ella no tiene acceso a estos sistemas. En los papeles, no. Pero alguien abrió con derechos de administrador. Probablemente Artyom. O alguno de Ital que presionaron. Estoy averiguando. ¿Tienes una captura del registro? Ya la descargué. Todo está vinculado. ¿Ella sabe que la estás observando? No. Pero algo siente. Bien. Que piense que controla. Hasta el momento. Kirill asintió en silencio. Se retiró. Víctor llamó a ella cerca del mediodía. El hijo entró tranquilo, pero tenso. Se sentó en el borde de la silla, sin quitarse la chaqueta. ¿Estás ocupado? Preguntó Víctor. No mucho. ¿Pasó algo? Por ahora no. Pero puede pasar. ¿Viste qué documentos tramitan Artyom y Poliña? Ella dudó. Los vi. Parcialmente. Nosotros con ellos no discutimos todo. ¿Irina lo sabe? Creo que sí. Hablan mucho juntos. ¿Ellos hablan contigo? A veces. Sinceramente, trato de no meterme. Todo es complicado allí. Creo que tú deberías hablar directamente. ¿Tienes miedo de ellos? No tengo miedo. Simplemente no entiendo qué quieres de mí. Quiero saber, ¿de qué lado estás? Ella desvió la mirada. Estoy de mi lado. Quiero trabajar. Sin suciedad. Entonces trabaja. Pero no con ellos. Y no bajo su dictado. ¿Y si tienen razón? Entonces lo entenderás tú mismo. Pero debes recordar, los juegos ajenos terminan con reglas ajenas.
Ilian no respondió nada. Se levantó. Dijo solo. No traiciono. Pero no me involucro. Por la tarde, Irina llegó a la oficina. Sin previo aviso, acompañada de una estilista externa, una mujer en chaqueta roja, con tableta y muestras de decoración. Se ocuparon de la zona de recepción. Nuevo concepto, ligereza, flexibilidad, apertura. Víctor salió del despacho. Se acercó. ¿Quién aprobó? Yo. Y Poliña, respondió Irina tranquilamente. Lo aprobamos con el departamento de PR. ¿Por qué me entero de esto por la guardia de seguridad? Porque cada vez más llegas el último. Y el negocio es ritmo. ¿Y ahora tú marcas el ritmo? Propongo. El resto, elección del equipo. Él la miró durante mucho tiempo. En silencio. Ella sostuvo la mirada. Luego se giró bruscamente y fue a la sala de reuniones. Víctor no la siguió. Después del almuerzo, Galina trajo un correo electrónico. Copia oculta. Enviado desde la dirección de un periodista con el que trabajaba el servicio de PR. Tema: en la empresa se avecinan cambios. Nueva generación contra viejas reglas. El texto listo, publicación mañana. Adjunto en el correo, citas preparadas de antemano. Debajo de una, declaración directa de Poliña. Debajo de la segunda, de Artiom. Debajo de la tercera, fuente anónima cercana al círculo familiar del propietario. Víctor leyó sin parpadear. Las palabras eran frías. No acusaban directamente, pero insinuaban: hora de cambiar de líder. El viejo perdió el control. El nuevo, en camino. Apagó la pantalla. Se sentó en el sillón. No respondía llamadas. Advirtió al hada: espera señal. Mañana por la mañana. Será divertido. Por la noche, se fue el último. Irina se fue antes. En la bolsa, la misma tableta. En la cara, la misma mirada en la que ya no había ni ira, ni miedo. Solo cálculo. La mañana comenzó con los titulares. No esperó papel, todo salía en línea, todo más rápido de lo que debía. Víctor leyó la pantalla, tranquilamente. El primer artículo, en un portal aparentemente neutral. Formato modesto, estilo empresarial. Dentro, una filtración. Sin acusaciones abiertas, pero con indirectas, en la empresa maduró un conflicto de generaciones, el viejo director pierde conexión con el contexto, empleados anónimamente se quejan del sistema vertical de toma de decisiones. La palabra reforma se repitió 8 veces. La palabra Víctor Nazarov, ni una vez. Cerró la pestaña. Llamó de inmediato al hada. ¿La viste? Ya preparé la respuesta. Por ahora, extraoficialmente. Pedimos retirar las citas presentadas como directas, pero no confirmadas por audio. Pero ya sabes, eso no detendrá el flujo. Y no planeo detenerlo. ¿Entonces qué? Quiero que se relajen. Ella hizo una pausa. Luego añadió. ¿Tienes un plan? Tengo un sistema. El plan, solo una parte. En el trabajo, no habló de ello primero. Incluso cuando en la escalera se encontró con Poliña, incluso cuando vio cómo Artiom pasó de largo, teniendo en las manos la versión recién impresa de ese mismo artículo. Artiom lo miró y casi asintió. Como entre iguales. Este movimiento de mano, este movimiento mínimo, fue el error principal. Víctor fue al despacho. Cerró la puerta. 20 minutos después, Galina entró sin llamar, como se habían acordado en esos casos. En las manos, una carpeta. Se confirmó. La agencia de relaciones públicas trabajaba por solicitud privada. El pago pasó por la empresa registrada a nombre de una mujer de apellido Mescherina. Es el apellido de soltera de Irina. ¿Hay documentos? Hay escaneos. Lada solicitó copias notariales. Estarán dentro de un día. Paga por adelantado. Que lo aceleren. No escatimes. Bien. Y algo más. Kirill pidió una reunión personal. Solo contigo. Sin comunicación. ¿Qué pase? Kirill entró con paso firme. En las manos, el mismo planet. Dentro, un nuevo fragmento de grabación de video. No de la cámara de la oficina. De casa.
Empezamos a archivar las grabaciones del recibidor y la escalera. Hace 3 días. Tu señal fue clara. ¿Qué encontraste? Kirill encendió el video. Irina. Noche. Hora, 23:15. Tiene abrigo. En las manos, llaves. Sale. 9 minutos después, regresa. No en taxi. Entra en silencio. En las manos, otro teléfono. No el suyo. Esto no es coincidencia, dijo Kirill. Revisamos la señal. El teléfono se activó a 300 metros de la casa de Artyom. ¿Dejó el suyo? No. El suyo estaba apagado. Temporal. ¿Hay cámaras en casa de Artyom? Por ahora no hay acceso. Casa cerrada. Pero empezamos la observación. Víctor apagó la pantalla. No comentó. Solo dijo. Continúa. Pero sin acelerar. No necesitamos el hecho. Necesitamos todo. A la hora del almuerzo, llamó a Irina a un restaurante. Sin motivo. Sin agenda. Ella se sorprendió, pero aceptó. Llegó tarde, 17 minutos. Se estacionó demostrativamente, justo en la entrada. La esperaba en la mesa. No abrió el menú. Lugar interesante, dijo ella, sentándose. No es tu estilo. Hoy no es mi día. Ella sonrió ligeramente. Estaba sentada recta, manos sobre la mesa, uñas recién pintadas. La atención a los detalles era estable, significa que seguía jugando. ¿Podemos hablar abiertamente? Preguntó él. Claro. ¿Lees qué escriben? A veces. Estos textos pasan por una estructura registrada a tu apellido de soltera. Ella no reaccionó de inmediato. Solo tomó un vaso de agua. Dio un sorbo. Lentamente. ¿Crees que soy yo? No creo nada. Sé. Ella puso el vaso. Lo miró a los ojos. Ni miedo. Ni culpa. ¿Y si soy yo? ¿Qué entonces? Entonces es más fácil. ¿Más fácil, qué? Cortar. Ella guardó silencio. Luego dijo. Te cansaste de ser el primero. Pero no estás listo para irte. Esto es un conflicto. Simplemente abro puertas que tú mantienes cerradas. ¿Y crees que eso justifica el método? El método es una forma de supervivencia. Tú mismo me enseñaste eso. Él la miraba. No pensaba. No analizaba. Simplemente registraba. Esta no era la mujer que conoció hace 20 años. Era una socia. Ajena. No vine a pedir perdón, repitió ella. Vine porque no sé cómo vivir ahora. Tú sabías cómo vivir cuando engañabas. Entonces ahora también lo sabrás. Ella no lloró. Solo la mirada se volvió vacía. ¿Qué pasa con Poliña? Investigación. Bajo fianza. No buscamos la detención. Por ahora. ¿Le darás una oportunidad? No sé. Mañana diré. Hoy, no. Ella se levantó. Lentamente. La carpeta la dejó en la mesa. Esto es todo lo que me quedó. Papeles de divorcio. Puedes no firmar. Todo ya está aprobado por el juzgado. Él no tocó la carpeta. No espero lástima de ti. Pero quería que supieras, ya no puedo pretender. Incluso ante mí misma. Ella fue a la puerta. Justo en el umbral, se detuvo. No todo lo hice por cálculo. A veces, por desesperación. Pero entiendo que para ti no hay diferencia. La hay, dijo él. ¿Cuál? El cálculo se puede calcular. La desesperación, no. Con ella, más difícil. Ella se fue. Cuando la puerta se cerró, Víctor se quedó sentado. Durante mucho tiempo. No sabía cuánto tiempo pasó. Pero sabía una cosa, el juego del equilibrio terminó. La idea de dejar un cebo no vino de inmediato. Al principio, Víctor quería romperlo bruscamente, bloquear accesos, llamar a todos al despacho, exponer documentos. Pero luego entendió, ellos no se detendrán. Incluso si lo derrumba todo. Llamó a Galina extraoficialmente. Después del trabajo. Sin carpetas, sin portátiles. Necesito que desvíes el foco.
Haz como si estuviéramos recopilando material comprometedor sobre el fondo. No en las personas, sino en la estructura. Que esto corra por los rumores. ¿A través de quién el rumor? A través del hada. Y a través de ti. Sin insistencia. Que piensen que intento salir del paso a través de la desacreditación de los socios. Esto les dará una señal para acelerar. Exactamente. Quiero que piensen que estoy desorganizado. Galina no preguntó para qué. Asintió y se fue. A la mañana siguiente, el rumor ya había corrido, del servicio de mensajería hasta el jefe de recursos humanos. Todo como debía ser. Irina se comportó tranquilamente. Aparecía en la oficina menos. Trabajaba en formato de campo, como ella llamaba. Por la mañana se iba, por la noche regresaba tarde, a veces cerca de medianoche. Siempre decía lo mismo: clientes. Reuniones. Trabajo. Él ya no preguntó. Pero la cámara en el despacho ya grababa continuamente. Una noche, a las 22:20, ella entró, se quitó el abrigo, se miró en el espejo. Se detuvo. Luego sacó un teléfono. No el suyo, gris, viejo, sin funda. Rápidamente escribió un mensaje. Luego, otro. Sonrió. Fue al baño. Todo esto quedó registrado. Víctor pasó en el sótano casi todo el fin de semana. Era su espacio personal, del que nadie hablaba. Allí había viejas carpetas, documentos de los tiempos de lanzamiento de la empresa. La manija de la puerta gastada por el tiempo, la lámpara tenue, pero funcionando. Buscaba un esquema. Entendía, para romper, necesita más que pruebas. Necesita comprensión. ¿Quién con quién? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Escribió en la pared con marcador los nombres. Conectaba con líneas. Quitaba. Volvía a poner. Una hora después, quedó claro, toda la coordinación, a través de Artyom. Él, el centro. Irina, la fachada. Poliña, la voz. Ilya, el observador. Por ahora. Lo más importante era que nadie se movía espontáneamente. Todo estaba coordinado. Eso significa, hay un plan. Y este plan ya se ha puesto en marcha. El lunes, a las 9 de la mañana, entró en la sala de reuniones donde ya estaban sentados Irina, Artyom y Poliña. Tema: actualización de la estrategia corporativa. Él no los llamó. La invitación la envió Irina. Buenos días, dijo él, sin sentarse. ¿De qué se va a hablar? De reestructuración, respondió Poliña. Artyom y yo preparamos un modelo de gestión actualizado. Proponemos presentarlo al Consejo el próximo mes. ¿Se trata de reemplazar a quién? Por ahora, a nadie. Se trata de la estructura. Estructura sin personas, modelo en el vacío. Propongan directamente. Irina intervino. Proponemos delegar los bloques operativos principales al equipo de segundo nivel. Tú te quedarás presidente. Pero sin intervención directa. ¿Y quién formará este equipo? Artyom, yo, Poliña. Posiblemente, Ilya. ¿Posiblemente? Estamos discutiendo. Él miró a cada uno. Atentamente. Lentamente. Aceptado. Lo presentaremos a discusión. Dentro de 3 semanas. Hasta entonces, ninguna actividad sin mi visado. Esto es incorrecto, dijo Poliña. Si frenamos, perderemos el fondo. La pérdida del fondo es el mal menor. Se dio la vuelta y se fue. Sin cerrar la puerta. Por la noche, se quedó solo en la oficina. Kirill envió un video. En la pantalla, Irina y Artyom. Sala de reuniones en el segundo piso. Cámara debajo de la mesa. Ángulo de visión bajo, pero claro. Él empieza a ponerse nervioso, dijo Artyom. Él gana tiempo. Sabe que pierde. Hay que acelerar. Si no lo tramitamos antes de fin de mes, el fondo pasará de largo. Hablaré con Ilya. Él empezará a presionar suavemente. ¿Y te acuestas con él? Preguntó Artyom. Para. No aquí. Él apagó la grabación. No porque no pudiera ver. Sino porque sabía, suficiente. Todo lo demás, variaciones. Llamó al hada. Estoy listo. ¿Por dónde empezamos?
La simulación. Mañana supuestamente vuelo a un viaje de negocios. 2 días. Ellos recibirán la señal de que pueden actuar. ¿Y en realidad? En realidad, me quedo en casa. Kirill pondrá cámaras en el dormitorio. Y en el despacho. Otros puntos ya están cubiertos. ¿Crees que se arriesgarán? Creo que sí. Les parece que la victoria está cerca. ¿Qué después? Después será después. Víctor se fue por la mañana. El coche salió del patio a las 8:05. El conductor era temporal, contratado a través de una firma de seguridad. Cara desconocida, ruta falsa, por GPS iba a un viaje de negocios, de hecho, dejó a Víctor en otra calle. Allí lo recogió Kirill. Después, por el aparcamiento subterráneo, sin cámaras, sin testigos, a casa. Víctor entró por la puerta trasera. Los tacones de Irina a esa hora ya resonaban en el mármol de la entrada principal, lo oyó por la transmisión. Ella pensaba que él estaba de viaje. Él sabía que ella estaba en casa. En el segundo piso, ya todo funcionaba. Cámaras en el dormitorio, en el despacho, en el recibidor, en el salón. Kirill configuró el control en la tableta, la imagen salía sin retrasos, el sonido, claro. Víctor se puso los auriculares, se sentó en el rincón de la sala de invitados. Respiraba uniformemente. La primera hora, nada. Irina caminaba por la casa tranquilamente, como si estuviera sola. Se hizo té, habló con alguien por altavoz, discutían la logística de un evento en el fondo. Luego, baño, secadora, maquillaje. Todo habitual. Habitual, demasiado. A las 11:40, sonó el timbre. Víctor miró la tableta. Cámara encima del portón, Artyom. En chaqueta deportiva, gafas oscuras. Sin carpetas, sin documentos. Manos en los bolsillos. No como socio. Como amante. Él no tocó el timbre. Deslizó la llave magnética. La puerta se abrió de inmediato. Significa que el código ya lo tenía. Víctor miraba. No parpadeaba. Artyom entró, se quitó la chaqueta. Pasó por la cocina. Irina salió a su encuentro. Sin palabras. Se abrazaron. Brevemente. Luego, lo besó. Sin nervios. Tranquilamente, con seguridad, con hábito. ¿Se fue? Preguntó Artyom. Salió. Lo comprobé. Todo limpio. ¿Por mucho? 2 días. Hoy estamos solos. Excelente. Necesitamos discutir algo. Subieron. Al dormitorio. La cámara mostraba la esquina de la cama, el espejo, la puerta del baño. Víctor amplió la imagen. Ellos entraron. Artyom se sentó en el borde de la cama, Irina se acercó, se quitó la chaqueta. Se desabrochaba los botones de la blusa. Él se inclinó hacia ella. Ella se rió. No te apresures. Tenemos mucho tiempo. Di otra vez, dijo él, que él no sabe nada. No tiene ni idea. Hasta ahora piensa que dirige. Incluso es triste. ¿Y los hijos? Todo bajo control. Poliña totalmente con nosotros. Ella observa, pero no se pondrá del lado del padre. Es débil. ¿Y si habla? No hablará. Tiene demasiado miedo de perder la posición. Artyom se levantó. Se acercó a ella. La besó. Se acostaron en la cama. La cámara grababa. Víctor apagó la tableta. Se levantó. Se quitó los auriculares. No porque no pudiera ver. Sino porque sabía que lo siguiente ya no importaba. Salió de la habitación. Bajó. Pasó al vestíbulo. La puerta del recibidor, abierta. Zapatos de Artyom, junto a la pared. Víctor se acercó. Los levantó. Los zapatos. Levantó la chaqueta. Todo lo sacó al jardín. Lo tiró en la maceta. Regresó. Presionó el timbre. Durante mucho tiempo. Fuerte. Ni una sola vez tembló. Pasos desde arriba. Femeninos. Luego masculinos. Agitados. Rápidos. En la puerta apareció Irina. En bata. Mirada directa. Ni miedo. Ni vergüenza.
Solo irritación. Deberías estar en un viaje de negocios. Error. Artyom salió después. Camisa arrugada. Pelo húmedo. Intentó recomponerse. Víctor dio un paso hacia él, rápido, sin previo aviso. Golpe en la mandíbula. Artyom se tambaleó, chocó contra la pared, se desplomó. ¿Qué estás haciendo?, gritó Irina. Yo. Luchando contra un parásito. Soy tu mujer. Largo de aquí, dijo Víctor. Ambos. Ahora mismo. No tienes derecho. Lo tengo. Esta es mi casa. Eres mi mujer, esta también es mi casa. Por ahora. Artyom intentó hablar, pero Víctor se giró hacia él. Largo. Sin ropa. Sin coche. Sin contactos. Ya llamé a seguridad. Irina estaba de pie en silencio. Solo ahora su cara palideció. No tenías derecho a espiar. Y no estaba espiando, ¿por qué crees eso? Se dio la vuelta. Salió. Dejó la puerta abierta. Artyom salió corriendo. Chaqueta en los arbustos. Zapatos allí mismo. Intentó llamar, pero nadie respondió. La seguridad ya se acercaba por el otro lado del patio. Víctor estaba de pie junto a la ventana. No se movía. No sentía victoria. Solo una claridad nítida, penetrante, no hay vuelta atrás. Por la mañana, la casa estaba vacía. Víctor se despertó sin sonidos, ni pasos en la escalera, ni agua en el baño, ni leve susurro desde la cocina. El espacio se volvió sordo. No encendió la luz, no abrió las ventanas. Solo estaba sentado en el borde de la cama y miraba hacia donde antes Irina dejaba su bata. Allí ahora había una almohada vacía. No sentía vacío. Era el silencio no de la pérdida, sino de la preparación. Al desayuno no fue. Directamente con el portátil al despacho. Kirill envió un resumen, Artyom no apareció en la oficina, intentó llamar a varios miembros del consejo, no respondían. Número de Irina, activo, pero por ahora en silencio. Poliña no en casa, no en el trabajo. Ella salió del apartamento a las 8, llegó a la oficina a las 9:04. Vigilamos, escribió Kirill. Sin intervención. Por ahora. Lo primero que hizo en la oficina fue llamar al abogado, socio director de la grupo legal con el que colaboraba aún a principios de los años 2000. Él llegó media hora después. Sin palabras. Entró, se sentó, sacó un bloc de notas. Despido de Artyom, por causa justificada. Motivos, exceso de, conflicto de intereses, acceso no autorizado a datos internos. ¿Tienes todo confirmado? Capturas de pantalla, grabaciones, registros. Todo en la nube. Todo con marcas. Kirill archivó todo. Excelente. Entonces no despido. Entonces, rescisión unilateral presentando reclamaciones materiales y de reputación. Siguiente. Poderes otorgados a Irina, anular. Todas las firmas que pasaron a través de ella, revocar. Con esto, más complicado. En parte ya se realizaron transacciones. Cancelamos en el juzgado. A través de conflicto de intereses. Todo lo que el fondo, bajo lupa. Y última pregunta, ¿los hijos? Por ahora, no. Poliña implicada. Illa, observador. Pero no estoy seguro de que esté totalmente al margen. Entonces, solicitud de poderes. Que muestren que firmaron en el último mes. A través de solicitud interna. Extraoficialmente. Hazlo. A mediodía, Víctor salió a la zona de fumadores. No fumaba, pero quería estar allí, en un lugar donde se habla sin filtros. Estaba vacío. Un minuto después, se acercó Ilya. Vio a su padre, se quedó quieto. No sabía que estabas aquí. Estoy aquí. Siempre. Simplemente, no siempre hablo. Oí que echaste a Artyom. No eché. Despejé lo que se acumuló durante años. ¿Qué ahora? Ahora, silencio. Y acciones. Ilya guardó silencio. Luego lentamente dijo. No sabía que habían llegado a eso. ¿No sabías o no querías saber? ¿Son cosas diferentes? Sí. Lo primero, ignorancia. Lo segundo, cobardía. Ilya desvió la mirada.
No traicioné. Eso se aclarará. Muy pronto. Se fue, sin esperar respuesta. Por la noche, tuvo lugar una reunión interna con composición reducida, solo ejecutivos clave, sin Irina, sin Poliña, sin Artyom. En total, 9 personas. Víctor abrió la reunión él mismo. Se puso junto a la pizarra. Habló tranquilamente. La situación es la siguiente: en los últimos 6 meses, en la empresa actuaba un grupo informal. Su tarea, cambiar la estructura de gestión sin aprobación del propietario. Métodos: presión sobre los departamentos internos, creación de agendas externas falsas, trabajo con medios controlados, manipulación de flujos financieros. En la pantalla tras su espalda aparecieron documentos. Fechas. Firmas. Tablas. Video. Capturas de pantalla. Correspondencia. Audio. El silencio se volvió pesado. Figuras clave: Artyom Valerievich, Irina Mikhailovna, Poliña Artyomovna. No perderé tiempo en emociones. Solo hechos. Los slides se sucedían. Hoy inicio un procedimiento penal. Todos los materiales se entregan a los organismos de seguridad. Durante el periodo de investigación, su acceso a cualquier información queda bloqueado. Todas las transacciones se suspenden. Todos los socios externos están notificados. Hizo una pausa. Ahora, a lo principal. La empresa sigue estable. Todas las obligaciones se cumplen. Pero en la estructura de gestión comienza una reconfiguración. Desde cero. Sin compromisos. Miró a Ilya. Estaba sentado a la derecha, con las manos cruzadas, los ojos bajos. Ilya, tu papel se determinará más tarde. Después de la verificación. Por ahora, observador. Él asintió, apenas perceptiblemente. ¿Quién tiene preguntas? Nadie respondió. Después del consejo, Víctor se quedó solo. El despacho estaba tranquilo, como un búnker. Por la noche entró Kirill. Trajo un teléfono. En la pantalla, una llamada de un número desconocido. Víctor no respondió. Kirill puso la grabación. Irina. Voz rota, pero no vencida. Cruzaste la línea. ¿Crees que lo limpiarás todo? ¿Crees que lo conseguirás? Sé dónde está tu debilidad. Sé a través de quién presionar. Todo solo empieza. Apagó. Que hable, dijo él. Cada palabra, al archivo. Ya. Todo está registrado. ¿Poliña? En pánico. Llamó a 3 abogados. Todos se negaron. Vieron el comunicado de prensa. ¿Ilya? Callado. Sentado. Mira la pantalla. No escribe, no llama. Vigilamos. Sí. Por la noche, llegó el informe. La fiscalía recibió el paquete. Esperan la aprobación del servicio de prensa. Lada escribe el texto, corto, duro, sin indirectas. Solo hechos. Nombres. Cantidades. Esencia. Sin apellidos, por ahora. Pero con un subtexto obvio. Leyó el borrador. Titular. El propietario de la empresa inició limpieza interna. Causas: intento de toma de control oculta e irregularidades financieras. Personas internas bajo investigación. Tachó una palabra, inició. Escribió encima, completa. El primer material salió por la mañana, sin advertencia, aunque Lada había pedido a la redacción esperar 24 horas. El titular, preciso, seco. Nazarov completa auditoría tras intento de toma hostil, personas internas bajo investigación. Ni emociones, ni conjeturas. Solo hechos. 3 apellidos en el subtítulo. Una, ex esposa. Otra, ex subdirectora. La tercera, hija. Leyó el artículo en la pantalla de la tableta de servicio. El texto estaba redactado duramente, pero dentro del marco legal. Citas directas del comunicado de prensa. Comentario de Lada, tranquilo, impersonalizado / neutral. La mención de la entrega de casos a la fiscalía iba acompañada de una nota al pie, fuente cercana a la dirección. No él. Pero todos entendían que era él. Víctor dejó la tableta. Llamó a Galina. ¿Alguno de los clientes llamó? Sí. 2 grandes. Uno,
callado. El otro, expresó apoyo total. Dijo, me alegra que al menos alguien en este país llame a las cosas por su nombre. Excelente. Continúa registrando. Cualquier reacción, al informe. Entendido. A mediados del día, apareció Irina en la entrada. Sin advertencia, sin seguridad. En abrigo cerrado hasta el cuello, con una carpeta en las manos. No sonreía. No parecía perdida. Simplemente caminaba lentamente, como si eligiera el momento para no parecer ni abandonada ni agresiva. La seguridad informó a Víctor de inmediato. Él no reaccionó. Dijo solo. Que suba. Pero sin teléfono. 3 minutos después, ella entró en el despacho. Cerró la puerta tras ella. Se quedó de pie. Me destruiste, dijo ella. Él no respondía. Publicaste todo. Incluso lo que no está confirmado. Incluso lo que no tenías derecho a mostrar. Todo lo publicado está confirmado. Y todo lo no publicado, ya está en la fiscalía. Ella se acercó. La carpeta en su mano temblaba. No vine a suplicar. Vine a entender. ¿Por qué no dejaste al menos algo? Él levantó la mirada. Porque tú no dejaste nada. Pausa. Ella se sentó. Tranquila, contenida. Yo no quise esto desde el principio. Todo empezó de otra manera. Simplemente me cansé de estar en la sombra. Cansada de estar en papeles secundarios. Todo, tú. Todas las decisiones, tú. Toda la gloria, para ti. Pudiste decirlo. Lo dije. Tú no escuchaste. Y luego apareció él. Artyom. Él sabía escuchar. Sabía notar. Sabía utilizar. Ella guardó silencio. No vine a pedir perdón, repitió ella. Vine porque no sé cómo vivir ahora. Tú sabías cómo vivir cuando engañabas. Entonces ahora también lo sabrás. Ella no lloró. Solo la mirada se volvió vacía. ¿Qué pasa con Poliña? Investigación. Bajo fianza. No buscamos la detención. Por ahora. ¿Le dejarás una oportunidad? No sé. Mañana diré. Hoy, no. Ella se levantó. Lentamente. La carpeta la dejó en la mesa. Esto es todo lo que me quedó. Papeles de divorcio. Puedes no firmar. Todo ya está aprobado por el juzgado. Él no tocó la carpeta. No espero lástima de ti. Pero quería que supieras, ya no puedo pretender. Incluso ante mí misma. Ella fue a la puerta. Ya en el umbral, se detuvo. No todo lo hice por cálculo. A veces, por desesperación. Pero entiendo que para ti no hay diferencia. La hay, dijo él. ¿Cuál? El cálculo se puede calcular. La desesperación, no. Con ella, más difícil. Ella se fue. Él no se levantó. Solo cerró los ojos. Por la noche, Ilia se acercó él mismo. Llamó. Entró, sin esperar respuesta. ¿Puedo? Habla. Quiero trabajar. ¿Desde cero? Sí. Sin condiciones. Sin quejas. Sin privilegios. ¿Por qué? Porque entendí que todos nosotros fuimos demasiado lejos. Y tú, te quedaste solo en el lugar. Él miró a su hijo durante mucho tiempo. Mañana empiezas desde la posición más baja. Departamento de análisis. Una mesa pequeña. Espacio abierto. Ninguna decisión. Solo observación e informes. Estoy de acuerdo. No habrá confianza. Comprendo. Pero la oportunidad, sí. Una. Y ella asintió. Salió. Cerró la puerta en silencio. Tarde en la noche, llegó un correo de la fiscalía. Notificación de inicio de diligencias previas. Fecha, números, iniciales. Todo tramitado. Todo oficial. Se lo reenvió a Lada. Sin texto. Solo un punto en el cuerpo del correo. La respuesta llegó un minuto después. Seguimos adelante. A mediodía, en el vestíbulo del juzgado se alinearon reporteros. Sabían que la audiencia no sería pública, pero sabían incluso más. Una fuente interna, según Lada, filtró la fecha, hora, nombres.
Víctor salió del coche solo, sin abogados, sin seguridad. En chaqueta abrochada hasta arriba, con una expresión que no dejaba espacio para preguntas. No miró a las cámaras. Entró. A través de la hilera de flashes. A través de los gritos, ¿es verdad que ha solicitado la privación de participación? ¿Es verdad que la familia participó? No respondió. La sala era pequeña. Solo participantes. El lado de la fiscalía, 2 representantes de la empresa, abogados de Poliña y Artyom. Los lugares de Irina estaban vacíos. Representantes de ella no había. Los documentos los enviaron de antemano: renuncia a declarar, reconocimiento de error, solicitud de arreglo extrajudicial. Todo tramitado correctamente. Pero tarde. El fiscal leía tranquilamente. En el periodo desde enero hasta mayo del año en curso, personas en posiciones directivas y afiliadas llevaron a cabo acciones coordinadas dirigidas a la redistribución de activos de la empresa sin acuerdo del propietario. En el curso de la auditoría interna se detectaron irregularidades financieras y legales confirmadas por documentación, grabaciones de audio y rastros electrónicos. En la pantalla tras su espalda, esquemas de transferencias, correspondencia, documentos. Firmas. Sellos. Todo legal. Todo, en el contexto penal. Los abogados de Poliña pedían considerar la transacción con derecho a compensación. Artyom callaba. Solo miraba la mesa. El juez registraba. Cuando le dieron la palabra a Víctor, se levantó. Dijo brevemente: no busco castigo por venganza. Solo por necesidad. Cuando la confianza se rompe dentro, no es un error. Es una estrategia. Y si no se detiene, el sistema muere. Se sentó. Después de la sesión, salió igualmente en silencio. Los reporteros aún estaban allí. Pero ahora gritaban menos. No había intriga. Solo expectativa. Pasó de largo. A la máquina se acercó Lada. Tenía en las manos una tableta. Se retiran del juego. Poliña recibió una citación. Artyom ya se fue. Al extranjero no voló, pero cambió la dirección de registro. Registramos todo. ¿Publicaciones? Listas. La primera saldrá por la noche. La segunda, dentro de un día. Analistas escriben: crisis de confianza como catalizador de la madurez de gestión. Fuerte. Funciona. Los patrocinadores, satisfechos. Algunos, por cierto, ya presentaron solicitudes para participar en el nuevo consejo. Habrá de dónde elegir. Él asintió. ¿Documentos de Irina? Autenticados. Con los papeles de divorcio. Renuncia a reclamaciones. Sesión de paquete de control. Todo firmado. El abogado confirmó. ¿Ella se fue voluntariamente? Más bien, entendió que de otra manera, peor. ¿Dónde está ella? Desconocido. Teléfono apagado. Última señal: casa particular en el bosque, 1 hora de aquí. No rastreamos. Pediste no tocar. Él guardó silencio. Luego dijo: correcto. En casa, por primera vez en mucho tiempo, encendió música. No de fondo. No accidentalmente. Conscientemente. Se sentó en el sillón de la biblioteca. Vieja lista de reproducción. Sin palabras. Solo acordes. Pequeños, claros, como pasos sobre gravilla. Golpe en la puerta. Entró Ilya. ¿Puedo? Habla. Lo leí todo. Y los artículos. Y el protocolo. E incluso los comentarios anónimos. ¿Qué piensas? Pienso que hiciste lo que debías. De otra manera no se podía. Entiendo. Simplemente, ahora todo es diferente. Sí. ¿Qué ahora? Víctor miró a su hijo durante mucho tiempo. Ahora viste cómo se ve el poder real. No está en las palabras. No en el estatus. Está en la capacidad de ir hasta el final. Sin histeria. Sin deseo de ser comprendido. Ilya asintió. No tengo miedo. No tengas miedo. Pero no te apresures. Se quedaron en silencio. Por la noche, Víctor no durmió. Miraba el techo. Recordaba. Todo detalladamente: el olor a perfume en la almohada, la voz de Irina de fondo,
Esa primera reunión con Artyom donde él habló demasiado. No se arrepintió. Simplemente registraba. A las 3 de la madrugada le enviaron un correo. Sin firma. Sin asunto. Solo texto. Tenías razón. Pero me di cuenta demasiado tarde. Todo lo que hice, lo hice por el deseo de ser necesaria. Y me convertí en superflua. Perdona, si puedes. Si no, simplemente olvida. Me voy. Por mucho tiempo. No busques. Irina. Lo leyó 2 veces. Luego presionó eliminar. No porque no quisiera guardar. Sino porque sabía que esto ya no importaba. Lo primero que hizo fue cambiar las cerraduras. En casa, en la oficina, incluso en la vieja casa en las afueras donde ahora nadie vivía. No por paranoia, sino por claridad. La gente que traicionó una vez es capaz de repetir. La memoria puede suavizar el dolor, pero no cancela los hechos. Él sabía, para empezar de nuevo, no solo hay que echar a los extraños, sino también bloquear físicamente el acceso. Para siempre. La empresa respiraba de otra manera. Después de las publicaciones, ni una fuga. Ni un correo anónimo. Ni una sola queja. Los empleados llegaban a tiempo, se iban más tarde de lo necesario. Todos sabían, las reglas cambiaron. No miedo, claridad. El juego de la democracia terminó. Ahora, sistema. Claro, vertical, comprensible. Firmó 5 órdenes de cambio de reglamento interno. Eliminó 2 departamentos. Simplificó la estructura. Canceló 4 contratos de largo plazo, aquellos impuestos por Poliña e Irina a través de velos de sociedad. Quedaron solo cosas de trabajo. Solo lo que daba resultado. Sin relaciones. Sin compromisos. Con Ilya, ya no hablaban del pasado. Solo de trabajo. Secamente. Concretamente. Una noche, después de una reunión, el hijo dijo. Me encontré con mamá. Víctor no levantó los ojos de la mesa. ¿Dónde? Ella misma se puso en contacto. Llegó a territorio neutral. Quería saber cómo estabas. Como yo. ¿Qué dijiste? Que vivimos. Y vivimos correctamente. ¿Ella pidió algo? No. Solo dijo que no quería molestar. Que quería estar en paz. Y que se arrepentía. Ella no se arrepiente. Lamenta que perdió. Posiblemente. Cerró el portátil. Eres adulto. Puedes comunicarte con ella. Pero hazlo conscientemente. Recuerda, las palabras son una herramienta. No siempre, revelación. Comprendo. ¿Eso es todo? Por ahora, sí. Ella se levantó. Salió. Cerró la puerta en silencio. A mediados de mes, llegó un correo del fondo. Propuesta, ocupar una posición de consultor en cuestiones de reestructuración en 3 grandes estructuras. Remuneración, condicional. Prestigio, absoluto. Víctor leyó. No respondió. Luego se lo reenvió al hada. Rechazar. Agradecer. Indicar que no hay planes de consultoría externa. Él ya no buscaba aprobación externa. Todo lo que necesitaba, restaurado. Todo lo que molestaba, eliminado. En casa, cambió los muebles. Quitó el segundo sillón del despacho. Quitó fotografías. Tiró libros que compraba Irina, álbumes gruesos, brillantes, con frases vacías en las páginas. Todo lo que no tenía sentido, se fue. Solo dejó lo suyo. Solo lo que sabía. Solo lo que estaba probado. Una de las noches, lo llamó un viejo socio. Hacía tiempo que no se hablaban. Oí que hiciste una limpieza. Fuerte. Tranquilo. Simplemente, secuencial. ¿Te arrepientes? ¿De qué? Que todo salió así. No. No podía ser de otra manera. Esto no es venganza. Es sanidad. Convincente. Escucha, tengo una idea. Si te interesa, vamos a discutirlo. Ahora no. Más tarde. Más tarde, ¿cuándo? Cuando el silencio sea completo. ¿Sucede? Sucede. Si no invitas a nadie dentro. Colgó el teléfono.
A la mañana siguiente, se despertó antes que el despertador. Se levantó. Recorrió la casa. Cada cosa estaba donde la dejó. Ni un sonido. Ni rastro de extraño. Salió a la terraza. Inspiró. El aire, uniforme, frío. No sintió alivio. No sintió victoria. Simplemente, silencio. Y eso era suficiente.